De sorpresa tomó a muchos la orden girada por el fiscal general de la República, Joel Zelaya, quien a través de sus redes sociales posteó que instruyó a efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado. La inmunidad no es impunidad y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado. El pueblo exige respuestas y este Ministerio Público se encargará de dárselas. Nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá. Intervendremos en cualquier poder del Estado que haya actuado en contra de la ley, señaló el titular del Ministerio Público. Esa tarde de jueves, los agentes de la ATIC detuvieron a guardias y al asesor de Luis Redondo, quienes horas después quedaron en libertad, y en conferencia de prensa mencionaron que la Constitución de la República no permitía la acción emprendida por la Fiscalía General. No obstante, el titular del Legislativo aseguró que colaboraría con el ente acusador. Horas después, el fiscal general posteó un nuevo mensaje en el cual indicó que ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley, he instruido a los agentes fiscales de FEDCOP requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo Guifarro para que en un plazo de 72 horas ponga a disposición del Ministerio Público la documentación e información electrónica sobre el caso de la red de diputados UFESIC Maxi y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción. A lo que Redondo respondió que las acciones del Ministerio Público constituyeron una clara violación a la Constitución de la República y afirmó que no existió obstrucción por parte de funcionarios del Congreso Nacional. Sin embargo, nos causa extrañeza la forma de proceder de algunos funcionarios del Ministerio Público, lo cual transmite un mensaje equivocado de que el Congreso Nacional se rehúsa a colaborar cuando la verdad es completamente opuesta. Al regresar al país y en el marco de los canales de comunicación establecidos, brindaremos toda la información requerida por el fiscal general del Ministerio Público, detalló Redondo. Diversos sectores desde el día 1 emitieron sus opiniones, pero todos concuerdan con respaldar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de esclarecer las reiteradas denuncias de supuestos actos de corrupción cometidos en el legislativo en años anteriores, por lo que es oportuno que los señalados se sometan a un proceso legal en el cual puedan demostrar su inocencia o no. No obstante, otros recuerdan que se acerca un proceso electoral y por ello es posible que muchos cataloguen las acciones como una persecución política, por lo que algunos recuerdan el refrán de no hacer cosas buenas que parezcan malas, pero expertos reiteran que la persona que cometió un ilícito y se puede comprobar su mal actuar debe pagar por el daño que hizo al pueblo.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes de El Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Hoy, lunes 2 de diciembre del 2024, entramos al último mes del año, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre esta situación que ha generado expectativa, controversia y dudas de quizás qué es lo que en realidad está pasando en el Congreso Nacional. Con estas acciones encaminadas a las investigaciones precisamente de varios casos denunciados desde el 2022, según lo que denunciaba el fiscal general Joel Zelaya. La ATIC llegó la semana pasada al Congreso Nacional, se llevaron también a varios guardias de seguridad, al abogado René Adán Tomé por supuesta obstrucción también de este proceso de investigación. Hubo algunos conflictos ahí porque Redondo también estaba manifestando, el presidente Redondo, de que hay una clara violación a la Constitución de la República con estas acciones del Ministerio Público. Profesionales reconocidos se encuentran esta mañana con nosotros aquí en el Foro de la Entrevista. Iniciamos saludando al abogado Carlos Arévalo, analista y también penalista. Abogado, ¿qué tal está? Muy buenos días, Fernando Arteaga, muy buenos días, el abogado Alex Navas, abogado Kenneth Madrid, y al pueblo hondureño sobre todo, buenos días. Estamos aquí pues, como siempre, procurando dar nuestras opiniones sin sesgos políticos, sin odios o discriminación alguna. Sí, perfecto, gracias, abogado. También está con nosotros el abogado Alex Navas, exmiembro de la MASI en Honduras, docente universitario también. Gracias, Fernando, distinguidos colegas que están aquí compartiendo el panel. Vamos a tratar de analizar estas acciones que está realizando el Ministerio Público, que van a atacar directamente el flagelo de la corrupción y bueno, ver si hay algunas luces que podemos dar en este proceso que es tan tortuoso para la sociedad hondureña. El abogado y analista político Kenneth Madrid también nos acompaña esta mañana. Buenos días, abogado. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarlo a usted, a los compañeros panelistas que estamos hoy en este foro y por supuesto a la sociedad hondureña y de analizar estos temas tan controversiales que se han dado en los últimos días, analizarlos desde un punto de vista académico, doctrinario, para también darle información a la sociedad hondureña de cómo están realizando estos hechos. Perfecto. Abogado Arévalo, ¿cómo ve usted la situación que se ha dado en el Congreso Nacional? Al parecer hay un conflicto, hay quienes dicen que podría ser de compadre hablado. Sin embargo, la verdad es que se sabe también de las situaciones que se han dado en el pasado en ese poder del Estado. Fernando, mire, depende la óptica que se le quiera dar a esto que está sucediendo o que ha sucedido en el Congreso Nacional. Aquí hay algunos aspectos tanto positivos como negativos. Vamos a irnos al aspecto positivo. Lo positivo es que como sociedad hondureña hemos estado exigiendo que se persiga la corrupción, que el Ministerio Público, que estuvo 10 años sordo, mudo y ciego a los descalabros financieros en toda la arca del Estado, en todo lo que es la economía interna del dinero público, por medio de actos de corrupción, exigíamos que hubiera una respuesta o por lo menos que un show que hiciera el Ministerio Público de que estaba investigando y no se dio. Estábamos habidos los hondureños de que el Ministerio Público reaccionara de una manera de poder investigar. Y ahora que se tiene la voluntad, que se mira la voluntad de investigar, se incomoda mucha clase política, incluso mucha sociedad hondureña se incomoda. Esa es la parte negativa. Por otro lado, mire qué interesante lo que está dicho Fernando, si puede ser un show. Pienso yo que esto no es un show, pienso yo que esto es, como decimos los hondureños, gastar pólvora en sopilotes. Hacer algo que no va a tener ningún fruto de juzgamiento. ¿Por qué? Pienso que se ha fallado en cuanto a la temática de investigación por parte del Ministerio Público. No han derogado, en ese Congreso Nacional, no han derogado el artículo 117 de 2019, que es el que le da la inmunidad parlamentaria a los diputados. O sea, tienen inmunidad los diputados, prácticamente. Para que sepa el pueblo hondureño, son intocables porque tienen inmunidad. Partamos desde ese punto de vista que partimos. Si van al juzgamiento, ¿qué es lo que pueden decir? Recordemos que la retroactividad en materia penal solamente es aplicada para favorecer al encausado. Pero en este caso usted no puede aplicar retroactividad
una vez que es derogado ese artículo. Entonces hay muchas cosas que no concuerdan y que debemos como sociedad hondureña informarnos, saber escuchar, leer, analizar, ser analíticos. No vamos a llegar a nada, pero sí hay otra óptica y hay algo que le podemos sacar provecho en este momento. Conocer, que se dé a conocer quiénes son esos diputados malévolos, perversos, corruptos. ¿Para qué? Para que no vuelvan al Congreso Nacional, porque son muchos diputados de ese Congreso son inhumanos, inescrupulosos, tienen doble moral. Al frente de las cámaras le dicen una cosa a la sociedad hondureña y a espaldas nos están dando una puñalada. No están haciendo legislaciones de acorde a las exigencias de la metamorfosis que ha sufrido la economía y la sociedad hondureña. Por otro lado, se hacen alianzas de pandillas, porque también la política se ha vuelto un crimen organizado, donde se hacen pandillas de políticos, donde fabrican esas mentes malévolas, cómo tener sumergida a Honduras en el populismo, en la pobreza, en la discordancia y seguir prometiendo lo que no van a cumplir. Por lo menos que el Ministerio Público haga público los nombres de quiénes son los corruptos, porque en ese Congreso Nacional hay que hacer una limpieza y esa limpieza la podemos hacer usted y yo por medio de ese voto. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Fernando y compañeros panelistas, no va a haber requerimientos fiscales porque no se ha derogado la inmunidad parlamentaria. Por otro lado, no se ha reformado la ley orgánica del Congreso Nacional. Y mientras siga existiendo fondos departamentales o subvenciones, que es lo mismo, solo se le cambia el nombre, va a seguir siendo una tentatoria la corrupción en ese Congreso Nacional. Sigue monopolizada la corrupción en este país, monopolizada en la administración pública, monopolizada en la justicia, monopolizada la corrupción en el Congreso Nacional. Entonces hay que empezar, hay que dar pasos, iniciar. No es un camino fácil y rápido de llegar a la erradicación total de la corrupción en Honduras, pero sí se pueden bajar los niveles de corrupción. ¿Qué tiene usted, imagínese, hermano hondureño, qué tiene un diputado que estar manejando dinero cuando no son atribuciones que están estampadas en la Constitución de la República a partir del artículo 200 de la atribución del Congreso Nacional y las más de 40 atribuciones que tiene un congresista en Honduras? No está estampado que maneje dinero. No es posible. Para eso existen diferentes instituciones gubernamentales de auxilio social que se encargan de la infraestructura vial, de desarrollo de escuelas, de desarrollo de programas alimentarios, el Ministerio de Salud se encarga de que hayan medicinas en los hospitales. Entonces, ¿cómo es posible que un diputado tan ocupado en este país esté pensando en recibir dinero para ir a regalar? Mire, es fácil regalar lo que no es suyo. A mí me gustaría ver diputados que se les corten esas subvenciones y esos subsidios, a ver si es cierto que van a ir a ayudar a las comunidades, si se van a sacar y van a costear obras de su sueldo. Me gustaría ver eso. Entonces son cosas que tienen que cambiar. Tiene que cortarse de tajo en ese Congreso Nacional las subvenciones, ya no más subvenciones. Los diputados están para gestionar sus ayudas departamentales y comunitarias para eso, para hablar con los ministros o directores de las diferentes secretarías, que vuelvo y reitero, que son las del desarrollo social y económico en este país. Gestionar, ir a hablar. Mira, llévame estas obras a mi departamento, llévame estas obras a las aldeas de mi departamento, a los caseríos. Para eso, pero no para que le den un cheque en blanco. Y me gustaría que Luis Redondo dijera en este momento cuántos diputados han liquidado las subvenciones al 100% en ese Congreso Nacional. ¿Cuántos? Me gustaría que Luis Redondo hiciera público eso al pueblo hondureño y dijera, esto es lo que se ha entregado en concepto de subvenciones y ayudas sociales y estos son los diputados que han cancelado al 100% y han presentado sus liquidaciones. Que hasta en eso hay trampas, pero bueno, por lo menos vamos a tener una satisfacción de que tienen la moral
de por lo menos fingir de que están haciendo las cosas bien. No puede ser bueno lo que ayer era malo. Lo malo va a ser malo hoy, mañana y siempre. Y yo invito a mis hermanos hondureños que reflexionemos, que maduremos esa idiosincrasia que tenemos de elección. No sigamos eligiendo corruptos y mentirosos, porque va a seguir aumentando el índice de pobreza en este país. Basta ya, hermanos hondureños. Usted investigue, dése la tarea de investigar quién es quién que se postula para presidente, que se postula para diputado, para regidor, para alcalde. Investigue, porque a usted de nada, yo siempre voy a hacer esta campaña y voy a insistir, no le sirve de nada, hermano hondureño, usted la política populista, los mitómanos, apoyar mitómanos, apoyar estafadores de voluntad, estafadores de esperanza. ¿De qué le sirve a usted comer un par de semanas antes de las elecciones primarias, un par de semanas comer antes de las elecciones generales, para estar sometido al yugo de la miseria, la desesperación y la histeria por 4 años? No es posible. ¿Lo inspiran los diputados usted, abogado? ¿Cómo no van a inspirar? Mire, yo tengo entendido, Fernando y compañeros panelistas, que en todo el orbe mundial hay enfrentamientos y hay oposición, porque la democracia se trata de oposición. En países muy desarrollados se dan las discordancias dentro de los senados o los congresos. Pero óigame, las cosas que suceden en Honduras, eso no es democracia, eso es ser inhumano. Aquí no hay oposición, eso es mentira. Aquí lo que hay es oposición a combatir la corrupción, oposición a que el hondureño tenga una mejor opción de vida, oposición a que el país refleje desarrollo. A eso es que hay oposición. Pero en este país la oposición, ¿qué es lo que hace? Una oposición absurda, porque te dicen a ti como oposición qué debes de hacer cuando ellos nunca hicieron nada de lo que dicen. O sea, por eso es que se inspira uno. Gracias, abogado. Abogado Navas, ¿qué opinión le merece a usted todo esto que ha sucedido? Bueno, hablábamos el viernes sobre este tema. Precisamente usted me decía que son varios casos los que investigaba la MACI que tenían relación con los diputados. Pero ¿cómo mira usted esto? Porque mucho se ha hablado también de la violación de la Constitución de la República al ingresar de esta manera los miembros de la Fiscalía. Mire, en primer lugar creo yo que la MACI hizo algo positivo en este país, muy positivo, y es cambiar el paradigma de persecución penal en este país. Es llegar a las esferas donde nadie había llegado, ¿no? Ni todos los fiscales que pasaron por el Ministerio Público llegaron hasta donde se había llegado, ¿no? Con los casos Pandora, narcopolítica, y este caso sumamente importante que es el caso Red de Diputados, que fue presentado en el 2018 y que fue uno de los primeros casos que presentó la MACI. ¿En qué consiste este caso? En el drenaje del famoso fondo departamental para fondos para intereses particulares, ¿no? 5 diputados fueron procesados. Miren lo que hizo el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo, ¿no? El Congreso Nacional, 450 millones de lempiras se aprobaron para este fondo departamental, se hizo el requerimiento fiscal, se paró la sentencia de este caso Red de Diputados 1 semana y media, hasta que el Congreso Nacional aprobó una ley donde se tenía que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas, y tardarse 5 o 6 años, todavía no ha salido informe, ¿verdad? Y que la juez paró esa sentencia mientras ellos aprobaban una ley que los autoprotegía, un blindaje, un pacto de impunidad que se hizo en este país. Entonces, basado en eso es que se articularon los poderes del Estado para drenar los fondos públicos. Luego, en una retaliación, digamos, jurídica, el vocero de la MACI, Juan Jiménez Mayor, dijo: el 70% de los diputados de ese momento están siendo investigados por temas de corrupción y drenaje de fondos públicos. Lo acaba de ratificar el fiscal Luis Javier Santos, que también hay que decirlo, aquí estuvimos con el abogado Kenneth Madrid en la elección de los fiscales de UFESIC y los jueces anticorrupción, donde fue una dura lucha contra el fiscal general de ese momento, Chinchilla, para poner a Luis Javier Santos, porque querían imponer otro fiscal
que no fuera este fiscal que había demostrado capacidad, que había demostrado independencia y que iba a tratar de demostrar su trabajo en contra de las redes de corrupción. Se hicieron estos requerimientos fiscales contra estos diputados y ese caso solamente era la punta del iceberg, el inicio, una línea de investigación de toda la obscenidad, de toda la monstruosidad que se hizo con este fondo departamental, que no se utilizaron para ayudas sociales, para niños, para mujeres campesinas, para desarrollo comunitario, sino que fueron a campañas políticas y a intereses particulares. Hablábamos con el abogado Arévalo antes de entrar a la Cámara, decir cómo estos diputados que ganan 100,000 empiras al mes pueden tener fincas, pueden tener casas, pueden tener apartamentos, pueden tener prados y que nadie pueda decir en este país que realmente han habido fondos drenados del Estado que pertenecen a los hondureños y a las hondureñas que servirían para el desarrollo de este país, para construir escuelas, para construir hospitales, para construir carreteras que podrían ser para el desarrollo de este país y que son utilizados para fondos e intereses particulares. Ahí radica el caso Red de Diputados y creo yo que, como usted lo decía, si bien es cierto el 201 de la Constitución, hay una inviolabilidad de las instalaciones del Congreso Nacional, pero esto bajo el principio de colisión de leyes también el Ministerio Público tiene las facultades legales para ir a secuestrar información cuando hay indicios de que ahí se ha cometido un acto de corrupción. Por lo tanto, creería yo que el mismo Luis Redondo, que es el presidente del Congreso Nacional, él mismo puso la denuncia. Luis Redondo era uno de los diputados que en el tiempo de la Maxi que suministraba información de lo que pasaba en ese Congreso Nacional y que al final él tiene que dar toda esta, digamos, esta gama de lo que está ahí, porque también hay que decirlo, en el Congreso Nacional se quemó información, se extravió información, se perdió dolosamente información y ahora hay que reconstruir de forma forense toda esa información para reconstruir los requerimientos fiscales que necesita el pueblo hondureño para construir justicia. Solo, abogado, dice el fiscal precisamente de Luferco, Luis Javier Santos, que este tema de la red de diputados deriva en 200 líneas de investigación, de las que 35 al menos ya están iniciadas por ese ente acusador del Estado. Así es, 200 líneas de investigación, la Maxi dejó varias, y que cuando se remitió todo eso al Tribunal Superior de Cuentas, pues se pararon las investigaciones. Ahora, este Congreso Nacional, y eso es un acto positivo, deroga el 116-2019, donde para esta acción y le da las potestades de nuevo al Ministerio Público para que pueda proceder. Imagínese el 70% de los diputados que estaban en ese momento investigados por el Ministerio Público porque no pudieron liquidar los fondos que se le daban por este fondo departamental. Creo que es un paso positivo que el fiscal general y el fiscal de Uferco estén empujando este proceso, y ahí voy a disentir un poco con el abogado Arévalo, porque la inmunidad parlamentaria que se deriva del caso de la Maxi Fe de Ratas, donde se cambiaron situaciones dentro de la junta directiva, donde se cambiaron leyes, donde se agregaron párrafos, esto no le cubre, no es un manto de impunidad en actos de índole penal, ¿verdad? Solo tiene que ver con su función parlamentaria y debería el requerimiento fiscal no ir ni a ningún antejuicio, sino ir directamente al requerimiento fiscal para que la Corte Suprema de Justicia nombre un juez natural y poder ser juzgados, ver si la posibilidad de ser inocentes o culpables en este caso. Sí, abogado Madrid, ¿qué opinión le merece también a usted toda esta situación? Bueno, mire, Fernando, bueno, este es un tema en el que nosotros veamos que el Ministerio Público llegó a intervenir las instalaciones del Congreso Nacional. Pues mire, hay algo que siempre le hemos manifestado, y es que cualquier persona que ande al margen de la ley y que ha cometido un ilícito en el país, y no obstante, siendo además funcionarios públicos, tienen el deber de rendir cuentas. Si no lo han hecho a nivel administrativo, en el Tribunal Superior de Cuentas, en diversas entidades fiscalizadoras del Estado, pues entonces toca rendir cuentas ante los entes investigadores del Estado. Y quien tiene acá la persecución penal en el país es el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, si no se rindió cuentas
en determinadas circunstancias cuando el derecho penal se activa, es decir, cuando usted desarrolla una conducta, cuando un funcionario público desarrolla una conducta que se encasilla en uno de los tipos penales establecidos en el Código Penal, entonces ahí usted está a merced del órgano de investigación del Estado. Eso es lo que establece la Constitución de la República. Cuando usted es sospechoso de poder participar en un hecho ilícito, el Ministerio Público tiene amplias potestades constitucionales para poder investigarlo. Y ahí también es oportuno desarrollar esa aclaración porque el artículo 10A, que fue esa reforma que incorporaron a la ley orgánica del Poder Legislativo, establece que es la famosa inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, la Corte Suprema de Justicia tiene un recurso de inconstitucionalidad ahí, que en su momento presentó el diputado Luis Redondo en los periodos anteriores. Sería recomendable que la Corte Suprema de Justicia pues pudiese ya dar luces sobre ese tema, resolver, sí, sentar un precedente ahí y que veamos si es constitucional o no esas actuaciones que llevaron a cabo los diputados de cubrirse. Ahora bien, esa inmunidad parlamentaria, que es una inmunidad, dice la reforma de ese artículo 10-A, es una inmunidad parlamentaria, pero para la función legislativa, dice. Y ellos aclaran en ese artículo qué es la función legislativa. Comienzan esa reforma definiendo qué es la función legislativa y es únicamente para el proceso de promulgación de la ley. Ahí no hay otras acciones que puedan estar dentro de esa inmunidad parlamentaria, llámese acciones administrativas, administración de fondos, etcétera. Eso no es parte de lo que el legislador definió como función legislativa. Y ellos dicen, es cierto, que por la función legislativa no serán responsables ni administrativa, ni civil, ni penalmente, pero todas esas acciones que pudieron llevar a cabo fuera de la promulgación de la ley sí son ostensibles de poder ser investigados. Hay una actividad ahí fuerte. Y mire, lo que mencionaba el abogado Navas, que cuando hubo esa reforma en el que mandaron al Tribunal Superior de Cuentas durante 3 años los casos para generar primero un informe administrativo, sí, antes de la vía penal, ese fue un grave error, sí, un grave yerro que cometieron contra el ordenamiento jurídico y sobre la doctrina y los precedentes del derecho penal histórico, porque sí, el derecho penal, cuando se activa, no está sujeto a ninguna otra disciplina del derecho. Ni puede estar el derecho administrativo adelante, ni el derecho civil adelante del derecho penal. Cuando una persona ingresa al derecho penal, prácticamente las demás materias se apartan y le dejan el camino libre para que se determine si ha incurrido en un delito o no. Ese es un precedente que realmente es nefasto porque va en contra de todos los principios generales del derecho penal, ¿verdad? Entonces, pero bueno, al final era ley de la República y debía de acatarse y luego fue obviamente derogado ya por parte de este Congreso Nacional y es enhorabuena, ¿verdad? Pero se realizó ese proceso en el cual pues también ponía ahí un alto a la investigación desarrollada contra posibles ilícitos penales. Es importante en este tema también determinar que lo que establecen que es inviolable al Congreso Nacional, mire, hay que poder determinar esto y hablaba del derecho penal que es autónomo, no depende de ninguna otra materia porque la Constitución cuando habla de que las instalaciones del Congreso Nacional son inviolables se refiere a que la fuerza pública no puede llegar ahí e irrumpir, llámese policía preventiva, ¿verdad? Llámese policía militar, no puede llegar a irrumpir el Congreso Nacional, tampoco puede llegar a crear un descontrol y entrar a sus instalaciones los seres humanos comunes y corrientes que no tenemos cargos públicos y que estamos en el cotidiano vivir de la sociedad, en ese tramado social, no podemos llegar a violar las instalaciones del Congreso. Pero, y les traigo a colación este ejemplo, es como que hablemos de que la autonomía de la universidad per se y que nadie puede entrar ahí. Cuando se comete un delito, cuando hay sospecha de que se ha cometido un ilícito, el derecho penal se activa y el órgano que es el encargado de responder por los intereses generales de la sociedad, que es el Ministerio Público, puede ingresar. Imagínense que hubiese un ilícito en el Congreso Nacional, miremoslo desde otro punto de vista, ojalá nunca vaya a suceder, que se le dé muerte a una persona dentro del Congreso Nacional y llegue DPI
Ática querer investigar y diga, no puede porque es inviolable, hay que pedirle permiso a la Junta Directiva del Congreso. No es así, no opera así. Y por eso traía el ejemplo que si alguien muere en la universidad, hay que pedirle permiso al rector, ¿verdad?, para poder ingresar. Entonces no es así, no opera de esa manera. El derecho penal, cuando hay sospecha de la comisión de un ilícito, por eso la Constitución también permite que haya una investigación plena, efectiva, y los derechos que tienen las personas son prevalentes a cualquier institución estatal. Por eso el derecho penal es diferente y lo explicamos así, no tan técnicamente ni doctrinariamente, sí, para que todo la enorme audiencia de Foro La Entrevista y Canal 11 pueda comprenderlo. Acá no hay, en alguna medida, limitación al derecho penal. Cuando se está investigando algo y cuando se está activando un delito, para poder determinar quién es los posibles autores materiales, intelectuales o quiénes son partícipes de ese hecho, no hay limitación alguna. De tal manera que de manera particular también soy de la opinión de que no existió violación al Congreso Nacional y que sencillamente está el derecho penal haciendo su trabajo a través del órgano de persecución penal del Estado, que es el Ministerio Público. Sí, perfecto, abogado. Ahora, hay quienes dicen que todo esto generó también malinterpretaciones o dudas también, porque, bueno, a mí me han dicho, y bueno, públicamente también lo decía la abogada Fátima Mena, diputada y presidenta del Partido Salvador de Honduras, que el conflicto se generó porque los miembros de la ATIC estaban buscando información, pero a la hora de querer y que estaban solicitando información también del actual Congreso, ahí es cuando el abogado Dan Tomé se opuso. Y por ahí viene la cosa, y públicamente lo ha dicho la abogada Fátima Mena. ¿Cómo mira esto usted? Habría que ver en qué se fundamenta la diputada para hacer esta aseveración. Mire, usted no puede privatizar la corrupción, no la puede privatizar. Yo sostengo también la hipótesis de mis compañeros panelistas, ahí no se ha violentado la Constitución. Para empezar, el Ministerio Público tiene rango constitucional, para empezar. Por otro lado, no fueron las fuerzas del orden público que ingresaron, ¿verdad? Fue la ATIC, que es una agencia técnica de investigación que está bajo la tutela y la mayordomía del Ministerio Público. Entonces, y por otro lado, los bienes públicos no son una hacienda privada, no es una empresa privada. O sea, el dinero público es público. Las actuaciones de todo funcionario público, aunque muchos se enojan, hoy en día muchos funcionarios públicos se enojan que le pidan cuentas o que diga qué está haciendo, se enojan y saben insultar por su ineficiencia. Mire, si usted se molesta, señor funcionario público, que lo investiguen o dar cuentas, dedíquese a otra cosa, menos a la función pública. Haga otra cosa, menos ser funcionario público. Dicho esto, no se ha violentado. ¿Por qué razón? Vuelvo y reitero, usted no puede ni monopolizar la corrupción ni privatizar la corrupción. El Congreso Nacional es Congreso Nacional, siempre va a ser el Congreso Nacional mientras siga subsistiendo los tres poderes en Honduras, tutelados por la Constitución de la República. Lo que cambian, o bueno, ya casi no cambian, son las personas, o sea, los diputados. Pues el Congreso es el Congreso y es del pueblo. Este es un gobierno representativo, tanto legislativo como ejecutivo representativo. Entonces, ¿qué sucede? No se llegó a irrumpir con la seguridad pública, los militares, o llegaron a intervenir en una sesión del Congreso Nacional. Llegó el ente que tiene por exclusividad y con rango constitucional la persecución del delito. Y es más, me extraña que muchos diputados hayan salido al paso molestos cuando es clara nuestra normativa penal, procesal penal, que dice que todos aquellos delitos en perjuicio de la sociedad de Honduras son de oficio. No necesitan la activación de denuncia por particulares, es de oficio. Entonces, si hay un indicio, y máxime habiendo una ya denuncia, en las cuales las hacía el mismo Luis Redondo, y habían investigaciones previas por MASIC, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de que se abra una investigación?
Y vuelvo y reitero, no se debe de investigar solo el pasado, debe de investigarse también actualmente el Congreso Nacional. ¿Cuál es el miedo? Mire, señor diputado, si usted tiene sus manos limpias, ¿cuál es el problema? Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo, mire, cuando usted tiene sus manos limpias, puede venir Jesucristo y usted no va a tener temor a nada, porque usted no tiene cola que le pisen, no tiene causa que le persigan. Entonces, por favor, basta de estar haciendo show. El Congreso Nacional no es un ente privado, mucho menos el Ministerio Público tiene que andar pidiendo autorizaciones. Bueno, eso en un pasado se hacía, que se pedían autorizaciones. ¿Puedo actuar o no puedo actuar? Y quizás a hoy ha reducido esa monopolización y esa selectividad de la persecución penal. Quizás vamos a darle un voto de duda de que ya se están rompiendo esos eslabones de selectividad, de inmunidad, de que diga, mira, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Aquí debe ser universal la aplicación del derecho penal. El que comete un delito en Honduras, sea funcionario público o no, debe de haber persecución penal. No privaticemos y seamos selectivos con la aplicación de la justicia y la ley en este país. No se ha violentado la Constitución de la República. Entonces, desde este punto de vista que ha dicho Fátima Mena, sería interesante escucharla a ella. Que ella es la más calificada por sus aseveraciones, qué es lo que se quiere ocultar, qué es lo que se quiere pagar. Y mire, basta ya de esa canción también, mire, esa canción pienso yo que ya debe de cambiarse ese disco, esa melodía de que es persecución política. Yo sigo sosteniendo, la persona que llega a la función pública, ya sea judicial, ejecutiva o legislativa, es un político. Sigo sosteniendo que no es una persona común y corriente la que maneja dinero público. Es un político que por medio de su populismo y su gestión política ha llegado al poder. Entonces, ¿a quién hay que perseguir? ¿Quiénes son los que se roban el dinero del Estado? No son políticos. Entonces hay que perseguir políticos. Y hay que perseguir a sus colaboradores también que no son políticos, porque hay corrupción público-privada, porque el que se roba el dinero público necesita cómplices. Y basta ya también de estar persiguiendo solo a 3, 4, 5. Aquí en Honduras han habido robos y misericordias como ese fondo departamental, que yo no creo que solo 5, 6, 7, 8 diputados hayan participado en el robo de esos miles de millones. Es como el Seguro Social, más de 7,000 millones que se robaron. Yo no creo que solo los 4 que están guardando prisión se robaron esa abismal cantidad de dinero. Por favor, es tiempo ya de combatir las redes. Eso es red de corrupción, es un efecto cascada. La corrupción es un efecto cascada. Está el corrupto y el corruptor. Entonces, que sea universal y queremos ya respuestas. Y que no se enoje nadie. Ni hay que felicitar al Ministerio Público por lo que está haciendo. Está haciendo su trabajo. Ese es el trabajo para el cual ha sido llamado el fiscal general y el fiscal adjunto, para que activen la fiscalía de persecución a la corrupción y las diferentes fiscalías de fiscalización de los funcionarios públicos. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Es más, a la no venida de la CICI, porque la CICI no va a venir, olvidémonos de eso, exijamos más enérgicamente como sociedad que el Ministerio Público haga su trabajo. Tribunal Superior de Cuentas haga su trabajo. Procuraduría General de la República haga su trabajo. Mire, ese Tribunal Superior de Cuentas, eso es increíble. Claro, en todo hay trampa. En todo hay trampa. En todo hay trampa en este país. En todo hay trampas. Mandan a que haya un pronunciamiento administrativo, ¿para qué? Para que investigue el Tribunal Superior de Cuentas, autorice al Ministerio Público. Óigame, solo en Honduras suceden esas cosas. Cuando la Ministerio Público, vuelvo y reitero, tiene rango constitucional, no necesita autorización de nadie para investigar un crimen público. Es de oficio, porque el robo del dinero nos perjudica a todos como sociedad. Por la corrupción hay muerte. El corrupto es genocida. ¿Cuántas muertes no hay por
por los que se han robado el dinero y no hay medicinas en los hospitales, o lo que sucedió en la pandemia COVID-19. Eso es genocidio. Entonces, no podemos seguir en esto. Definitivamente, Fernando, sigo sosteniendo, no sé cuál es la argumentación, mis compañeros panelistas, que tienen muchos para decir que es inconstitucional que le cuenten las costillas cómo maneja el dinero el Congreso Nacional. Es increíble lo que pasa realmente en Honduras. ¿Cree usted, abogado Navas, que se podría querer ocultar algo? ¿Por eso se generó este conflicto? Mire, primero hay que aclarar una cosa, ¿no? En el siglo iluminista, ya en el siglo XVIII, Montesquieu escribió el famoso libro El espíritu de las leyes. Y que decía que el espíritu de la ley, por ejemplo, en este caso, es que la inviolabilidad del Congreso Nacional tiene que ver con su función legislativa. Que no vayan a venir fuerzas externas a querer violentar, por ejemplo, las reuniones del Congreso Nacional. Pero como lo dicen mis distinguidos colegas y amigos, decir de que el Ministerio Público no tiene acciones penales para poder entrar o constitucionales para poder entrar es una contradicción jurídica, porque quien tiene el monopolio de la acción penal y quien tiene es el representante de la sociedad, así lo dice la ley del Ministerio Público, es el fiscal general, y que por lo tanto sus fiscales hacen lo que están haciendo es una cuestión que tiene que estar relacionada con su accionar como representantes de la sociedad. Con respecto a lo que dice la abogada Fátima Mena, yo siempre he dicho que la corrupción no tiene partido político. La corrupción es un mal endémico que puede estar vinculada a diferentes sectores de la sociedad, sectores económicos, políticos, sociales, académicos también, ¿no? que estuvieron vinculados al tema de corrupción. Por lo tanto, creería yo que, como ellos mismos lo dicen, el que no la debe no la teme. Dar la información al Ministerio Público de cualquiera de las administraciones del Congreso Nacional es un acto de rendición de cuentas y de transparencia. Y que por lo tanto los diputados que han subsanado, que han hecho sus debidas auditorías y que han liquidado los fondos que se le han dado por parte del Congreso Nacional, pues esos no tendrán ningún problema. Ahora, los que compraron, por ejemplo, ropa interior, no sé si recuerdan ustedes, ropa interior para sus esposas con la tarjeta, con los fondos del fondo departamental anteriormente, pues eso seguramente tendrán alguna responsabilidad. O los que llevaron recibos ahí de gente que estaba muerta, por ejemplo, con tarjetas de identidad y que gente que ya no existe, o tarjetas de identidad falsificadas, entonces esos van a tener alguna responsabilidad, o que utilizaron el fondo departamental para campañas políticas y que fueron para ser reelectos o para ayudar a su estructura clientelar, seguramente tendrán alguna responsabilidad. Por lo tanto, creo yo que el Ministerio Público está actuando de la forma correcta, porque esto viene de una línea de investigación. La acción penal no es de un día para otro, eso siempre lo he dicho yo. La investigación que tiene que ver con análisis forenses, análisis legales, la ruta del dinero, análisis policiales, investigación a fondo de los fiscales, no es de un día para otro, y esto viene, digamos, derivado del fondo departamental. Y si hay algún diputado en este Congreso Nacional que ha hecho mal uso de estos fondos que se le han dado, ya las famosas subvenciones al Congreso Nacional, pues tendrá su responsabilidad y tendrá que rendir cuentas ante los juzgados y demostrar si es inocente o culpable. Así que creo yo que esto aquí se derrota o se deconstruye un poco la narrativa de persecución política, porque al final 12 años en el poder que estuvieron, definitivamente los 14 casos que presentó la Maxi demuestran de que hubo una corrupción a cielo abierto en el país, y que ahora se tiene que ahora que está trabajando el Ministerio Público, acusamos de persecución penal. Vivimos en una paradoja, colegas y Fernando. Queremos que se destruya la corrupción, que bajen los niveles de impunidad, y atacamos a los fiscales que están en la primera línea contra la corrupción. Queremos que los corruptos vayan a la cárcel y atacamos a los jueces que les dan justicia, ¿no? Y dice persecución penal. En vez de los partidos políticos o los sectores vinculados a la corrupción decir: señores, ustedes tienen una responsabilidad y tienen que ir a los tribunales a afrontar su responsabilidad
con el país. No decir, hay persecución, que el fiscal solo me persigue a mí, que el fiscal solo persigue a este partido político. Bueno, los que, como decía el abogado Kenneth, los que tienen cuentas pendientes con el país, cuentas pendientes con los más vulnerables, porque ese dinero que se robaron o supuestamente fueron drenados para otras circunstancias, era dinero para los grupos más vulnerables, para el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, y que al final fueron utilizados para intereses particulares y tienen que rendir cuentas por esta situación. Abogado Madrid. Gracias, Fernando. Bueno, mire, acá coincidimos plenamente. Mire, el que no quiere rendir cuentas, entonces que no se postule a ningún cargo de elección popular, ni que sea funcionario público. Ahí nadie no va a tener problemas. Así es. Y tampoco que no ande haciendo negocios torcidos o chuecos con la administración pública. Usted no quiere eso y usted quiere dedicarse a su vida que nadie lo ande investigando. Bueno, ande por el lado correcto de la ley, ¿verdad? No hay ninguna situación, y además de eso, el que le gusta postularse a cargos de elección popular, el que le gusta ser funcionario público, no hay problema en serlo. Cuando usted respeta la ley y usted ha ejecutado fondos públicos como lo manda la ley, cuando usted las directrices que le da la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo, usted no tiene ningún problema. Usted lleva su labor como funcionario público sin problema. ¿Cuánta gente va a llegar a la función pública, se retira y no tiene ningún problema? Porque está sometido a los procesos de fiscalización, a los procesos correspondientes del Tribunal Superior de Cuentas. Usted no tiene ningún problema. Ahora, vamos a decirlo taxativamente. Mire, los diputados se evitarían todo este problema si hubiesen hecho caso a lo que hace muchos años atrás siempre les hemos dicho: no administren fondos públicos. Ustedes están para el proceso de promulgación de la ley, buenas leyes que le vengan a ayudar al país. Y si ustedes quieren ayudar a sus comunidades, gestionen los proyectos con la administración central. Así es. Gestionen los proyectos con ahora Sedesol, FIS, Secretaría de Infraestructura. Gestionen los proyectos ahí, que para eso está la inversión pública. Sí, es para llevarlo a las comunidades. Pero usted, señor diputado, usted no es ningún titular de esas instituciones y por lo tanto no puede, bajo ninguna perspectiva, estar administrando fondos públicos. Y mire, Fernando, el gran problema, y a los colegas panelistas, que ha existido también es querer forzar la Constitución y las leyes ordinarias para poder encasillar ahí el poder darle estos fondos a los diputados. Siempre ha sido forzado. Mire, la Constitución solo tiene dos conceptos: subsidios y subvenciones. Así lo mandan las facultades. Cuando usted va al diccionario, un diccionario elemental, ¿qué es el subsidio y la subvención? El otorgamiento de una ayuda económica para la ejecución de un proyecto por parte de una institución privada o pública, o persona natural o jurídica, pero en este caso institución pública, a un tercero. ¿Qué significa? Que usted no puede autorrecetarse una subvención usted mismo o un subsidio usted mismo, porque eso es para terceros, para que ejecuten una función que tiene como objetivo un interés público. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay ley y como la Constitución solo dice que el Congreso podrá otorgar subvenciones y subsidios, entonces, ¿qué pasa? Se lo otorgan ellos mismos, y eso es incorrecto. Desde ahí partimos que es ilegal. Mire, ¿cómo se ha llamado estas ayudas? Antes del fondo departamental se llamó subsidio. Sí. Luego llegó y lo incorporaron el fondo departamental en la normativa. Terminó el fondo departamental y ahora buscan otro criterio ahí en la Constitución. Como habla de subvenciones, ahora se llaman subvenciones. Entonces, mire, el problema ha sido ese, que tampoco ni la subvención ni el subsidio no están regulados por una ley, pero tampoco son para ellos, son para terceras entidades, organizaciones de sociedad civil, personas particulares, fundaciones, etcétera. Son para que ejecuten una función de interés público. Entonces, ¿qué pasa? Al tergiversarse todos estos conceptos, que obviamente tal vez no van a coincidir con nosotros muchos diputados, pues obviamente es incorrecto. Yo creo que lo que debe hacer el Congreso Nacional en aras de dejarle un legado al país es tratar de venir y sanear todo esto. Ya no otorgar ese tipo de aportes económicos a los diputados, porque ahí es donde está el problema. Mire, en el arca abierta hasta el justo peca. El buen administrador y la persona que es correcta, pues lo va a liquidar y va a ejercer su proyecto y lo va a dejar ahí,
pero no ha sido esa la constante y la lógica a través, no de hoy, a través de todos los años de existencia de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese ha sido el gran problema y por eso, reitero, cuando usted, la autoridad y el Ministerio Público no es una entidad gubernamental, ¿verdad? Tal como lo aclaró el abogado Navas. El Ministerio Público representa los intereses de usted y de nosotros y de todas las personas que interponen una denuncia en el Ministerio Público. Ese es el mandato que tienen, representar los intereses generales de toda la sociedad. Cuando usted pone una denuncia es el mandato de ellos, investigarla, determinar si hay responsabilidad o no. Ahora bien, cuando yo le manifiesto que los diputados se ponen en esta situación, es porque administraron fondos públicos y ahora tienen que rendir cuentas. Ahora bien, mire, bajo estas circunstancias debemos de estar claros. Creo que se puede cambiar el rumbo del Congreso Nacional, tener esa imagen transparente, ese Congreso del Pueblo que se le llama, si se reivindican este tipo de acciones. Y para terminar este segmento, Fernando, dos cosas. Uno, valoramos las acciones del Ministerio Público, sí, en efecto, nunca hemos dicho que no se investigue ni que se persiga a nadie que ha andado al margen de la ley, pero ojalá sea una persecución penal general, ¿verdad? Universal. En el cual no haya una persecución selectiva, porque eso sí sería incorrecto, ¿verdad? Sería incorrecto porque tenemos nuevas autoridades del Ministerio Público, bueno, ya un año de estar ahí, y esperamos que se desarrolle esa persecución objetiva, transparente, imparcial y sobre todo lo que dice la ley del Ministerio Público, apolítica, ¿verdad? Y que se investigue a todos, porque acá no es que solo los de un color han incurrido en mala administración de fondos. Creo que al final, y yo como un ser humano común y corriente que formo parte del tramado social de este país, yo no puedo afirmar que los diputados son corruptos, ¿verdad? O sea, yo les puedo decir que están siendo investigados, están llevándose el proceso de determinación si han incurrido o no en un ilícito y bueno, ellos tienen que estar abiertos. Por eso es que me pareció a mí un poco que chocaba con lo que dice la ley procesal porque el negarle a dar información al Ministerio Público es incorrecto. ¿Se imagina usted que entonces se están investigando a todos los diputados y quisieran investigar su casa, verificar, comparecer alguna y tienen que pedirle permiso al diputado para venir y secuestrar una información? Eso es incorrecto. Sí, mire, ese era uno de los pactos de impunidad que fue derogado. Claro. Recuerda que el Ministerio Público tenía que ir a pedir autorización judicial para secuestrar documentos y eso ya se derogó. Enhorabuena que lo hizo este Congreso Nacional, porque el Ministerio Público no tiene que estar sujeto, obviamente, a una autorización judicial para secuestrar documentos. Ahora, cuando ya hay, obviamente, la violación de otros derechos constitucionales, como el allanamiento, intervención telefónica, estamos claros, ¿verdad? Que ahí opera el juez para dar esa autorización correspondiente, pero el secuestro de documentos, el personarse a un lugar para poder determinar la investigación de un hecho ilícito, no está limitado. Los derechos constitucionales nuestros no son absolutos, están limitados también por el derecho penal. Si usted incurre en un delito y está siendo investigado, entonces el sistema se abre para determinar si usted incurrió o no en una responsabilidad. Y esa es parte de la dinámica del control social, ¿verdad? Del que haya obviamente justicia, del que haya equidad, del que haya, bajo esa perspectiva, una garantía de mantener las cosas en el correcto equilibrio. Entonces, eso es, digamos, lo que uno espera también ahora, de que no haya esas voces disonantes de que vayan en contra de una investigación penal correcta y efectiva. Continuamos en el foro. La entrevista de Canal 11 está en línea con nosotros el doctor Denis Castro Bobadilla, exdiputado y también actual aspirante a una diputación por el Partido Liberal de Honduras. Sobre esta situación, doctor, ¿qué ha sucedido en el Congreso Nacional en estos últimos días? ¿Qué opinión le merece? ¿Tiene comentarios al respecto? Buenos días. Buenos días. Es un placer saludarlos y un abrazo respetuoso y cordial a sus invitados. Mi estima a cada uno de ellos. Yo creo que quisiera que me permitiera decirles que lo que hizo la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pues obvio, ahí lo tiene usted como prueba, ha generado un profundo
debate sobre la legalidad, que es lo que están hablando, la proporcionalidad y las implicaciones democráticas de ese acto. No quisiera yo hablar de nadie en particular, sino de la institución llamada Congreso Nacional y de la institución llamada Ministerio Público. Ambos, el Ministerio Público tiene en su artículo 232, si mal no recuerdo, lo obliga, y a pesar de que sea constitucional también, lo obliga en que sus actos sean legales y con respeto a la separación de poderes del Estado. Y la actuación del Ministerio Público, creo que está esta parte en el 313, numeral 2 de la Constitución, le da al Poder Judicial, oigan bien, al Poder Judicial, es decir, con función jurisdiccional, la facultad de poder allanar, porque se allanó un domicilio de un poder del Estado que se llama Congreso Nacional, poder legislativo. Y le da ese poder al Poder Judicial para evitar posibles abusos. El artículo 99 también establece la inviolabilidad del domicilio, que también se aplica a las oficinas públicas, según mis criterios. Ahora, la ley del Ministerio Público en el artículo 15 le obliga que las investigaciones penales y en su actuar sean legales, coordinándose con los demás poderes del Estado para realizar funciones intrusivas, y esa es una intrusión al domicilio legal en un allanamiento a una institución llamado Congreso Nacional. En este orden de ideas, yo soy de los que creo que el artículo 68, si lo buscan y ahí lo van a encontrar, establece el derecho también a la libertad personal, a la inviolabilidad de eso y no a la ocurrencia de cualquier persona. Y en ese acto se detuvo personas que momentos después ya estaban libres, pero se les exhibió como viene exhibiéndose a todas las personas de Honduras, y el Ministerio Público, hice mi introducción, debe dar ejemplo, no ser parte de lo mismo ni el statu quo, exhibiendo cada vez que detienen a alguien, como hace la policía, ¿verdad? Exhibiendo a los ciudadanos. La Constitución garantiza la inocencia de cualquier asunto hasta que no sea la persona vencida en juicio, y el Ministerio Público debe dar cátedra de legalidad, de proporcionalidad, de respeto al ciudadano. Y ustedes pueden ver que a alguien que se le detiene y se le vea media hora después fue un acto de exhibicionismo. No importa quién haya sido, es un ciudadano o grupo de ciudadanos que en una u otra manera trataron de conservar la integridad de la institución, a mi criterio, Congreso Nacional. No importa los demás ABC que pudieran discutirse, que me agrade este diputado, que me desagrade este otro, pero yo soy de los que creo que el Congreso Nacional merece una forma de respeto de un subordinado del mismo Congreso, que es el Ministerio Público, porque aunque tenga independencia constitucional, es un subordinado que a través de su informe anual tiene que explicar en una asamblea legislativa completa el accionar que se hizo en ese momento, porque no se buscaban pruebas biológicas, sino documentos, me imagino que aparatos de computadoras, donde ahora muchas veces se registran situaciones, pero a mi criterio debió haberse encaminado ante primero la acción administrativa, y si eso no dio resultado, como dijo el ciudadano que ostenta la presidencia del Congreso, pues entonces llegar al mecanismo de control jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial, para no afectar el Estado de Derecho y sobre todo la imagen de precariedad democrática de Honduras, que está muy mal visto internacionalmente, y luego la percepción, sobre todo, de los mismos ciudadanos que integramos esta hermosa nación. El Código Procesal Penal habla del principio de proporcionalidad. Y ustedes se dan cuenta que es una accionar entrar al Congreso con gente cubierta de cara, con armas de grueso calibre como que iban a combatir. Y toda esa serie de cosas convierte
sin querer, ¿verdad? Pero con la intencionalidad de agravar la situación de polarización nacional en la percepción como tal. Yo creo que el Congreso, en su próxima asamblea, debe de nombrar una comisión jurídica que investigue este hecho para deducir responsabilidad, porque no puede quedar en la impunidad. Es un hecho así, es un hecho impresionante. Yo creo que si todos respetamos las normativas, no, aquí vengo yo soy el dueño de la verdad y vengo a llevarme esto. No, eso no es así. Hay procedimientos que la misma ley, y lo acabo de mencionar, cada una de sus partes, debe cumplirse siempre. Y sobre todo, la imagen pública internacional de nuestro país. Queremos un Estado de Derecho. Queremos que se acabe todos esos circos de lawfare, de persecución. Ya una sensación, oiga bien, quitar esa sensación de lawfare, o sea, persecución política de personas, y justo en el centro político del país, que es un Congreso Nacional. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una investigación y si hay mérito de deducir responsabilidades a quienes hayan ejecutado ese acto. Yo desconozco las personas que se vieron involucradas, se lo digo honestamente, pero me parece que fueron ciudadanos que trataron de, a mi criterio, según lo que ustedes los periodistas también divulgaron, de hacer valer el principio de inviolabilidad si no se siguen los parámetros que ya mencioné donde se encuentran en el control jurisdiccional de un acto de este tipo. Por ejemplo, hace días venimos oyendo denuncias sobre la tasa de seguridad, sobre un montón. ¿Por qué no allanan los sitios donde ahí se discuten en ese momento? ¿Por qué no se va a investigar? Se hace la pregunta muchísima gente. Y uno es receptor de ese tipo de situaciones. Si vamos a investigar, investiguemos todo, absolutamente todo, pero también respetando el principio de legalidad, proporcionalidad y demás. La misma Constitución, el Código Procesal y mismos organismos, las leyes internas, las disposiciones de funcionamiento interno se hacen. Yo creo que fue un exabrupto. La imagen que nos deja a los ciudadanos de un exabrupto, y creo que alguien tiene que ser controlado en exabruptos. El Ministerio Público debe dar cátedra de respeto a la ley. A mi criterio debe dar todo la imagen de es cierto, persecución penal pública, pero respetando a los ciudadanos, respetando los procedimientos, porque como sea, más tarde o más temprano, la verdad siempre sale a flote de cualquier acto. Eso no me cabe la menor duda, somos un país pequeño. Y también tiene diferentes auxilios el Ministerio Público para poder desempeñar su función. Yo creo que alguien tiene que llamar la cordura para la imagen internacional, sobre todo de nuestro país. Vea lo que perdimos hace poco, la parte correspondiente a la venta del milenio. Bueno, este es otro acto que se va a sumar en la siguiente percepción de violación de derechos humanos. Por la oportunidad, muchas gracias. Y vuelvo a repetirles mi saludo cordial a todos y cada uno de ustedes y sobre todo a la población hondureña. Gracias. Gracias, doctor Denis Castro Bobadilla, exdiputado del Congreso Nacional, miembro de la Junta Directiva del precisamente anterior Congreso Nacional y actual aspirante a una diputación en el Poder Legislativo. Abogado Kenneth Madrid, ¿qué opinión le merece lo mencionado por el doctor Denis Castro? Bueno, mire, yo con mucho respeto al doctor Denis Castro, pues quiero decir que no vamos a coincidir en algunos puntos que él establece. Mire, los que nos hemos dedicado al derecho penal, ya casi 30 años de ejercicio profesional, yo fui redactor del Código Procesal Penal y con mucho orgullo le puedo decir que los debates que se siguieron en aquel momento era un poco de darle al Ministerio Público, obviamente, muchas más potestades, que venían todos en una tendencia del Código Procesal Penal para Iberoamérica, ¿verdad? Entonces iba en esa tendencia. Y quedó calcado ahí las potestades del Ministerio Público, ¿verdad? En todo el proceso de los medios de prueba, del proceso de investigación, de la etapa preparatoria intermedia en el Código, donde se establecen las potestades del Ministerio Público. ¿Se imagina usted que el Ministerio Público tuviese que ir a pedirle permiso a cada persona para poder hacer un secuestro de documentos, para poder encontrar documentación? Entonces, ahí yo, el doctor, con mucho respeto, pero ya el Código Procesal Penal autoriza al Ministerio Público
para poder hacerlo. Había una limitante, sí, cuando se aprobó el pacto de impunidad, que era el que establecía que solo con orden judicial se podía ir. Eso ya lo derogó este Congreso Nacional. Entonces ya está otra vez en vigencia plena las potestades que establece el Código Procesal Penal para el órgano de investigación del Estado. Entonces, bajo esa perspectiva, yo también quiero hacer un comentario referente al Tribunal Superior de Cuentas. Mire, la única potestad que tiene constitucionalmente el Tribunal Superior de Cuentas es determinar si hay enriquecimiento ilícito o no. Esa potestad la tiene y el Ministerio Público no puede iniciar un proceso penal por enriquecimiento ilícito si no hay un informe de responsabilidad penal por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Es la única que la Constitución establece, es la única exclusión para que el Ministerio Público proceda, después de una investigación, a interponer un requerimiento fiscal. Tiene que esperar ese informe de responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas porque constitucionalmente él es el que determina el enriquecimiento ilícito. Fuera del enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público tiene toda la potestad para determinar si hay o no una conducta penal que se le puede imputar a un funcionario público relacionado con los delitos contra la administración pública o en los que están ligados los sectores particulares. Pero el Ministerio Público no tiene esas limitaciones, el Código Procesal Penal se las otorga y establece ese mínimo de garantías porque mire, si hay una prueba o una evidencia que el Ministerio Público en sede administrativa pudo haber recabado y obviamente no reúne los requisitos establecidos en el código, pues para eso está la actividad procesal defectuosa, ¿verdad? Para poder obviamente alegar que no tiene los requisitos fundamentales. Ahora, todas esas acciones que el Ministerio Público hace las tiene que convalidar, eso estamos de acuerdo. Mire, si el Ministerio Público puede incluso hacer una detención cuando el Ministerio Público, el fiscal puede ordenar la aprehensión de una persona si cree obviamente que está cometiendo un ilícito. Y ahorita, y lo hemos visto, el fiscal general actual ya ha hecho uso de esa potestad de mandar a capturar a alguien sin una orden judicial porque está cometiendo el ilícito. Ahora, todo eso tiene que ser convalidado por el juez. Totalmente. Ya lo ha hecho. Entonces, no es que el fiscal tiene una potestad omnímoda, por decirlo así, y él puede hacer todo lo que guste. Ya está regulado en el código en qué casos puede llegar a secuestrar documentos, qué casos puede detener a una persona, etcétera, y todo eso obviamente tiene que pasar posteriormente por el tamiz del juez para su convalidación. No es una potestad que está generalizada para todos, siempre todo tiene su convalidación judicial, pero el código tiene sus excepciones cuando le permite al Ministerio Público realizar ese tipo de actuaciones previas en la etapa de investigación administrativa y obtener su convalidación para poder ser utilizada en el proceso penal. Hay otros, obviamente, derechos que no, que la Constitución y el Código Procesal Penal se lo reservan exclusivamente al juez, que usted tiene que ir a pedir la orden judicial para luego proceder. Entonces, eso que quede claro en el ambiente porque parecería, y yo con mucho respeto al doctor Denis Castro le digo, hay cosas que están en el código, están establecidas y hay cosas que ya permiten al Ministerio Público hacer ese tipo de acción y es un poco para que no se confunda la audiencia que tenemos y obviamente sabemos también de la experiencia de él, pero lo hacemos con todo el respeto y de la parte académica para que todo el mundo tenga esa información. Sí, abogado Navas. Fernando, mire, un saludo para mi profesor de Medicina Forense en la universidad, del doctor Denis Castro. Voy a disentir con eso, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Supremo de Brasil lo dijo, que cuando se extienden estos procesos laberínticos a nivel judicial, también es impunidad. Cuando se manda la cuestión administrativa, cuando se evita que el Ministerio Público tenga acciones, es impunidad. Por lo tanto, creería yo que el tribunal, si se manda al Tribunal Superior de Cuentas o una investigación propia del Congreso Nacional, que no es un ente auditor ni fiscalizador del Estado, es generar impunidad. El Tribunal Superior de Cuentas, en todos estos plenos, ha hecho, creo, 3 o 4 acciones para enriquecimiento ilícito. Creo que uno fue del señor Chimirri y otros por ahí, pero de ahí no ha podido probar con sus informes un poco limitados, distorsionados,
que con falta de información no se ha podido llevar a los tribunales de justicia a las personas que están constitucionalmente ellos destinados para sindicar que son de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, creería yo que ese pacto de impunidad que se construyó para mandar al Tribunal Superior de Cuentas, un órgano que estaba controlado y que dos de esos magistrados, uno está procesado y el otro está, creo que, huyendo de la ley, no se podía llevar ahí porque al final no se iba a obtener la justicia que tanto requiere el pueblo hondureño. Y por lo tanto, el Ministerio Público tiene todas las capacidades, todas las fundamentaciones legales constitucionales para actuar dentro de sus atribuciones a secuestrar información sin preguntarle al juez. Mire, muchas veces los encausados o imputados o investigados han huido de este país, y muchos de ellos en los últimos casos, por filtraciones que están, por ejemplo, en los tribunales, por filtraciones dentro del Ministerio Público, que le dicen a los imputados, mire, ya va a ir la orden de captura y se acaba de aprobar, y así que este es el momento de salir. Por lo tanto, creería yo que hay que proteger nuestras instituciones, hay que proteger a las personas que están combatiendo la corrupción y darle más bien todo el apoyo, todo el sustento legal que se necesita para que sigan combatiendo la corrupción de manera frontal y efectiva. Es la única forma de que podemos regresarle la justicia a este país. Fernando, si me permite, sí, antes claro, de que la abogada Arevalo, el artículo 209 del Código Procesal Penal establece registro de sitios públicos, dice. Cuando existan motivos para presumir que en un lugar público se ha cometido un delito o que en el mismo puedan existir pruebas relacionadas con lo que se está investigando, dice el Código, o que en él se encuentre una persona que es sospechosa de haber participado en la comisión de un delito, se registrará el lugar sin más trámite, dice. Luego dice el segundo párrafo, que para que toda su enorme audiencia lo pueda comprender, el registro de templos, dice, edificios públicos, Congreso Nacional, ¿verdad?, instalaciones militares o en general de bienes del Estado, dice, se efectuará con solo hacérselo saber a la persona a cuyo cargo se encuentren. O sea, ellos llegaron y manifestaron que iban a registrar. Y mire lo que dice el artículo. Dicha persona podrá asistir a la diligencia o nombrar a otra para que lo represente. La negativa a permitir el registro será constitutiva del delito de desobediencia. Por eso fue que se procedió a la detención del asistente. Y luego dice, si en cualquiera de los lugares mencionados, en estos inmuebles, hubiesen bienes de otro tipo, compartimentos cerrados en los que se presuma que se encuentran elementos útiles para la investigación, podrán ser inspeccionados de conformidad a lo que establece el artículo referente a la requisa de documentos. Y el registro se practicará, dice, en presencia de quienes se encuentren en el lugar. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque es importante que la población hondureña sepa lo que realmente dice el ordenamiento jurídico y por qué está actuando el Ministerio Público como actúa. Ahora, siempre lo hemos dicho, Fernando y colegas, esto tiene que darse bajo el principio de la objetividad, que lo dice la ley del Ministerio Público, la apoliticidad, ¿verdad? Y que el único fin fundamental sea la persecución penal del delito. Así es. Sí, Totalmente. perfecto. Abogado Arevalo. Un saludo de igual manera al doctor Denis Castro. Mire, hay que escuchar atento todo lo que el doctor, ¿verdad?, dijo, y de igual manera pues hay algunas cosas que no las voy a compartir con el respeto que él se merece, un excelente catedrático. Mire, en primer lugar, no ha habido violabilidad a ningún domicilio porque lo que se fue a secuestrar fue documentación. No se fue a capturar personas, no se fue a capturar diputados. Pienso yo que debemos en Honduras ya empezar a ordenarnos, tener orden, respeto a las leyes. Y la corrupción es un flagelo que tiene este país en metástasis económica. Hay inmigración indiscriminada del país porque no hay opciones de empleo, no hay opciones a que los fondos públicos sean bien administrados. Han habido enormes fraudes financieros a las arcas del Estado, robo, hurto, para que lo entiendan mis hermanos hondureños. Mire, aquí hay una verdad absoluta. Todo mundo quiere acomodar a su conveniencia la Constitución y las leyes. Por un ejemplo, ¿qué está sucediendo ahora, distinguidos abogados, compañeros y Fernando, en el Congreso Nacional? Mire, ahí es donde yo digo
que hay discordancia a veces y todo el mundo quiere aplicar y llevar agua a su molino como lo cree conveniente. ¿Acaso no están registrando a los diputados ahorita al ingreso del Congreso Nacional? No les están registrando los casilleros, no les registran qué tipo de documentos son los que llevan y sacan. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público no va a tener acceso a información pública? Que me explique alguien si acaso las liquidaciones de las subvenciones o fondos del dinero público se debe mantener en secreto. ¿Acaso el manejo del dinero público es un secreto y nadie se tiene que enterar? O sea, por favor, y máxime el Congreso Nacional de la República, que volvimos hace un par de semanas atrás, volvimos a ser seleccionados como uno de los peores congresos nacionales de Latinoamérica. Nuevamente volvimos a salir aplazados en la cuenta del milenio. Y se mencionó también por culpa de la corrupción en ese informe internacional, por culpa de la corrupción también legislativa. Entonces, ya dejen de estar, por favor, señores diputados, haciéndose los sordos, mudos y ciegos o queriendo que no se les investigue. Nadie está sobre la ley en Honduras. Y cuando digo nadie es nadie. Hasta el mismo presidente o presidenta de la República tiene que dar cuentas. Y como lo hemos dicho aquí los tres, mis dos compañeros y yo, si usted no le gusta rendir cuentas, si usted se incomoda, se molesta porque le digan en qué está gastando el dinero público, entonces mire, sencillamente dedíquese a su profesión de manera privada, o ponga un mercadito, una pulpería, dedíquese a sembrar, dedíquese a otra cosa menos a la función pública. La función pública no es oscura, la función pública es transparente, es dar la cara, es rendir cuentas. Y si usted se va a molestar por eso, no aspire a ser regidor, no aspire a ser diputado, no aspire a ser alcalde, vicealcalde, olvídese, no aspire a que le den un cargo de ministro, de director, olvídese de eso. Lo que ha hecho el Ministerio Público es lo correcto y es lo que se debió haber hecho desde que estaba la MASI en el país, desde que se empezaron a recibir denuncias de que había dinero mal manejado en el Congreso Nacional. Desde ese momento tenía que haber actuado el Ministerio Público. No es posible que vengan a decir que se necesita la autorización de un juez o la autorización del Tribunal Superior de Cuentas, yo digo de cuentos, porque a la larga eso es lo que nos dan cuentos, que solo Tribunal Superior de Cuentas solo sirve para auditar alcaldías de bajo presupuesto, para auditar secretarías de bajo presupuesto. Eso es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Entonces, basta ya de la corrupción, basta ya de seguir queriendo apañar, de seguir queriendo acomodar las leyes y los principios constitucionales para evitar y evadir la responsabilidad penal de los mañosos que han llegado por utilizando el poder para dañarnos como sociedad, para que no haya desarrollo en este país social, en educación, en salud, en infraestructura vial. Basta ya de eso. Ya estamos cansados los hondureños de sentirnos estresados porque todos los días sale un escándalo a la palestra pública, porque todo mundo que ha cometido errores en la administración pública se incomoda y se molesta porque lo están investigando. Vuelvo y reitero, la persecución de la acción penal debe de ser universal. Y como decimos aquí con mis compañeros extracámaras, que lo mencionábamos, no se debe de exhibir a nadie. Si el más humilde que ha cometido un delito o un error en su vida, tampoco ese tiene derecho a que lo exhiban en cámaras. Es que no es eso, a nadie se debe de exhibir, a nadie. Pero no, aquí acostumbran a exhibir al que menos tiene y al que más se ha robado el dinero público en este país, le cubren y le tapan la cara. ¿Por qué? Para alimentarlo y que alimentarle su empatía política y siga en la administración pública. Señores diputados, los invito y los reto que hagan un proyecto de ley
que todo aquel funcionario público, ya sea alcalde, regidor, ministro, viceministro, director, cualquier persona en la función pública que haya cometido un hurto, un robo de dinero público, inhabilítenlo de por vida que vuelva a participar en política. Háganlo, porque ya Honduras necesita cambios verdaderos en la clase política y no más corrupción a ningún nivel. Bueno, aquí tengo un mensaje del abogado Carlos Padilla. El tema también es la interpretación que se le pretende dar al artículo 201 constitucional que se refiere al ingreso de las fuerzas del orden a instalaciones del Congreso Nacional en caso de desórdenes suscitados en el desarrollo de las sesiones legislativas, no de recabar prueba para efectos de investigaciones abiertas. Ya lo había mencionado usted también, abogado. Ya lo habíamos dicho todos. Sí, perfecto. Así que un comentario del abogado Carlos Padilla. Sí. Continuamos en el foro de la entrevista. Tengo otro mensaje. El sociólogo Omar García me dice: estimados compatriotas de Gustavo Programa, como siempre hablando lo que necesitamos solucionar. Para mí el combate a la corrupción empieza a tener frutos cuando se desmonta la impunidad sin importar el color del criminal. Se les debe de meter a la cárcel, expropiárseles bienes e inhabilitar de por vida para cargos públicos de cualquier nivel. La muerte política es necesaria. Como PIN USD hemos tenido, tenemos y mantendremos esta bandera, me dice Omar García, precisamente en, reaccionando al tema de esta mañana en el foro de la entrevista. ¿Qué se espera ahora? ¿Cree usted de que va a haber acciones del Ministerio Público o solo ha sido show todo esto que ha pasado? Porque también hay quienes no creen de que puedan haber algunos requerimientos. No, mire, Fernando, yo de manera particular soy del criterio de que si hay una investigación en curso es porque realmente va a haber un resultado satisfactorio, ¿verdad? O sea, y yo no, con esto lo que le digo, nosotros no estamos determinando aquí quiénes son los corruptos, va a ser el Ministerio Público que determine si hay o no hay responsabilidad, ¿verdad? Eso será el Ministerio Público el que lo diga, pero uno dice, bueno, si hay líneas de investigación, entonces quiere decir que posiblemente exista una responsabilidad a futuro, y por eso decíamos, en base a la objetividad, pues sí, si están investigando a algún diputado y ellos determinan en base a la objetividad que no incurrió en ningún delito, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Estamos hablando de la rendición de cuentas. Ahora, Fernando, lo que hemos dicho acá es, debe de ser objetiva la investigación, transparente, imparcial, y sobre todo, lo que el pueblo hondureño quiere, que aquí no se mezcle tema político, que sea política la investigación, apolítica totalmente. El que han dado al margen, bueno, que tenga su investigación correspondiente y tenga los resultados que la normativa le establece. Y bajo esa perspectiva, Fernando, mire, acá nosotros debemos estar prestos y disponibles cuando hay una investigación sobre cualquier hecho ilícito. Esto no se debe de ver. Yo creo que se le ha dado de más importancia de la que realmente tiene. En un proceso de investigación, Ministerio Público pasan, no es que mañana vamos a tener requerimientos fiscales, las líneas de investigación tardan, y aquí lo sabe el amigo Nava, las líneas de investigación tardan, sobre todo cuando usted tiene que rastrear el dinero, cuando tiene que verificar, obviamente, bajo qué supuesto sucedió. No es que un requerimiento fiscal hoy pone la denuncia y mañana vamos a ver ya a alguien. No, es un proceso de investigación serio, lleva a veces no solo meses, sino que años, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión válida. Y en esto, Fernando, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad sobre algo que mencionaron los colegas, que son reglas a que está sometida la detención o captura de una persona, ¿verdad? Que el artículo 82 del Código Procesal Penal, y que en el numeral 5 establece y dice: no presentar a los detenidos ante los representantes de los medios de comunicación, preservando su derecho a que se les considere y trate como inocentes y respeto a la propia imagen. A nadie deben exhibir. Yo soy generalizado porque está en la norma. Está en la norma. Entonces, no, pero puede ser que muchos hondureños estén en contra y no, queremos ver a esos corruptos ahí, que los muestre. Sí, pero entonces hay que reformar el Código Procesal Penal, ¿verdad? Hay que derogar ese numeral 5 para que los exhiban a todos. Entonces, no se vale que se exhiban a uno y a otros no. O sea, el código dice que no se debe exhibir a nadie. Ahora, no es ocultar información a la sociedad. El Ministerio Público puede emitir un comunicado con los nombres de las personas que están siendo investigadas. Lo que prohíbe el código es la imagen.
¿verdad? Y por eso, precisamente, más adelante hay normas también que prohíben que en los juicios orales y públicos también hayan cámaras, hayan filmaciones y que no se dé este tipo de cuestiones para garantizar, porque todavía en el juicio oral es tratado como inocente, ¿verdad? Uno tiene una sentencia. Y hay tratados internacionales también exacto, respecto a ese tema. Exacto, y ya la convencionalidad pues, internacional establece más a profundidad este punto. ¿Y por qué era necesario aclarar ese punto? Por lo que ustedes manifestaron, ¿verdad? Que también estamos en consonancia y que la afirmación de ustedes, pues obviamente, sobre todo el abogado Arévalo que lo mencionó, también la normativa lo protege, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, y ya Fernando, con lo que usted preguntaba, pues mire, a uno lo que uno siempre pide es obviamente que haya objetividad en todo, ¿verdad? Eso es lo que se espera, porque durante mucho tiempo la sociedad hondureña ha alegado que no ha existido objetividad, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es objetividad, transparencia y sobre todo, pues obviamente que exista esa apoliticidad de que todos queremos en un proceso investigativo. En Honduras se requiere que haya investigación seria y efectiva para todos, ¿verdad? Y yo espero que el Ministerio Público esté fortaleciendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal, por ejemplo. Queremos ver más número. Alguien me decía que se había reducido. Yo espero que no, que más bien se estén haciendo procesos de selección para la contratación de más agentes en la ATIC. Y también yo esperaría también que las diferentes fiscalías fueran fortalecidas, ¿verdad? A efecto de tener un Ministerio Público más robusto y que obviamente vaya en consonancia con lo que todos esperamos. Sí, perfecto, abogado. Mire, yo creo también, Fernando, que es sumamente importante ver los decretos de impunidad que se aprobaron anteriormente, quiénes son los que votaron en contra en el Congreso Nacional de votar el 116-2019 y la ley de lavado de activos. ¿Quiénes votaron en contra de esas reformas? ¿No? Porque el Congreso Nacional, este Congreso Nacional, derogó esos pactos de impunidad. Sumamente importante lo que dice el abogado Kenneth, darle fortalecimiento al Ministerio Público, pero también las herramientas jurídicas. Hay que aprobar la ley de colaboración eficaz, reformar el Código Penal y darle todo ese andamiaje jurídico que necesita el Ministerio Público para derrotar estas redes de corrupción que están infiltradas en el aparato público del país. No se puede, con un Ministerio Público debilitado, con un Ministerio Público que se le ataca constantemente, trabajar de forma ordenada y efectiva. Debemos de apoyar al fiscal general, que lo ha dicho y creo que lo ha demostrado. Quiero hacer historia y nosotros no estamos al servicio de ningún sector político o económico. Y hay que empujar ese proceso, porque al final quizás el Ministerio Público es el último eslabón que protege la sociedad contra estos flagelos que tanto afectan al país, como la corrupción, las desigualdades, el narcotráfico y el crimen organizado. Creo que debemos de avanzar hacia ese proceso importante donde el Ministerio Público tenga esa fortalecimiento institucional, donde todos los sectores creamos que son fiscales probos, como los tuvo la Maxi, como los tiene UFERCO, como los tenía otras unidades investigativas del Ministerio Público, UFESIC, como lo dice el abogado, que le cambiaron de nombre, le quitaron fiscales, le quitaron analistas forenses, le quitaron analistas financieros, y eso debilitó un poco a UFERCO, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué UFERCO no presenta los requerimientos? Pues no tiene los aspectos administrativos, logísticos y técnicos que lo tenía con la Maxi, y ahora fueron debilitados por el fiscal Chinchilla. Yo espero que este fiscal, Joel Zelaya, pueda impulsar este proceso. Confío en Luis Javier Santos, que ha llevado a buen término todas las acciones penales que ha llevado en este proceso, y que todas estas investigaciones que está haciendo, todo este secuestro de información y toda la investigación que ha llevado durante todo este tiempo pueda llevar a los requerimientos fiscales, y que los diputados u otros funcionarios públicos que estuvieron vinculados a estos casos de red de diputados vayan a la justicia y demuestren si fueron culpables o no, o su grado de responsabilidad en cada uno de estos hechos que supuestamente son hechos ligados al drenaje de fondos públicos. Sí, abogado Arévalo. Yo lo que espero como hondureño, primeramente como hondureño y después como abogado, es que le dé cumplimiento el fiscal general Joel Zelaya, y de igual manera el fiscal adjunto, ¿verdad?, a la persecución de los corruptos. Cuando digo corruptos es sin distingo de color político,
¿verdad? Que le dé cumplimiento, pienso yo, lo miro sobrio, y ha entendido, pienso, y le voy a dar un voto de confianza al fiscal general, que ha entendido que si bien es cierto, él fue elegido por políticos, él no es un político más, que llegó a la titularidad del Ministerio Público para hacer ocultamiento y seguir manteniendo ese muro de Troya que protege la corrupción en este país y la impunidad. Que haga los procedimientos adecuados, que no le pida permiso a nadie, que no se le olvide que, como lo repito, que tiene rango constitucional el Ministerio Público, así como tiene su ley orgánica. De igual manera que fiscal general visite las diferentes fiscalías contra la corrupción y todas las dependencias de la fiscalía para que miren en qué condiciones laboran mis colegas fiscales, que carecen de muchas herramientas, tanto tecnológicas como científicas, para desarrollar una eficiente investigación y persecución de la acción penal. Pueblo hondureño, no nos dejemos engañar. Si tantas marchas que hacíamos en las calles en un tiempo atrás reciente, exigiendo el combate de la corrupción, pienso yo que este es el momento de abrazarnos todos y unirnos como sociedad y exigir al Ministerio Público que haga su trabajo y decirle no a los malos políticos que usan los medios de comunicación, hablados, escritos y televisivos, para meter dudas y polarizarnos, para que nos enemistemos los unos con los otros, para seguir sacando provecho los corruptos de esos distractores, para seguir enriqueciéndose y más hondureños no sigan teniendo, como siempre lo digo, acceso ni siquiera a comer menudos con arroz o frijoles con arroz. Unámonos todos, apoyemos las luchas a la corrupción, no votemos por los corruptos que ya sabemos quiénes son, pidamos a Dios discernimiento y sobre todo, señores políticos, entiendan que Honduras es de todos, que no les pertenece a ustedes. Abogado, usted en estos días estuve escuchando yo, se le ha popularizado también una frase de la Casa de Engordes en el Congreso Nacional. ¿Ah? Mire, sí, lo he dicho, ¿por qué razón? Porque es inhumano que este Congreso Nacional es uno de los peores. ¿Por qué peores? Porque es de los que poco ha trabajado, casi no han hecho sesiones, han estado más en huelga y en vacaciones, y muchos pues entraron con su fisionomía de una manera y ahora ya los vemos rechonchones, claro. ¿Quién no le va a gustar ganar más de 100,000 lempiras sentado por no hacer nada, solo por ir a gritar, decir malas palabras, pitar, jalarse las greñas unos con otros? Y el pueblo hondureño, bien, gracias, y mucha gente, como vuelvo y reitero, hace milagros para comer a un tiempo de comida en este país, y ellos tienen los 3 tiempos de comida en ese Congreso, subvenciones, bonos, premios, su buen sueldo, Viático, por no hacer nada. O sea, están gordos, está sirviendo de casa de engorde de Congreso, y lo vuelvo y lo reitero, casa de engorde, porque no hacen nada, no promulgan, no derogan y no hacen ningún ordenamiento jurídico en el país en favor de todos nosotros y de usted, hermano hondureño. Sí, perfecto, abogado. Mire, bueno, Fernando, y algo que no quisiera perder la oportunidad para mencionarlo. Mire, yo siempre defiendo estos temas. Mire, yo estoy muy claro, como estudioso del derecho penal, que las penas no son un fin en sí mismo, claro, pero disuaden. Exacto. Pero disuaden y son una de las herramientas de prevención general para la sociedad. Yo sí creo y sigo insistiendo en que debe haber una reforma sustancial al Código Penal, sí, debe haber una reforma fuerte, las sí, penas significativas para sí, los delitos contra la administración pública. Deben ser los más duros. Tienen que ser los más duros para que se acaben los delitos de corrupción. Pero también. En este Congreso está complicado. Bueno, mire, no va a pasar. Sí, no va a pasar, pero yo creo que Libertad y Refundación tiene la oportunidad histórica, exacto, de presentar estas reformas, exacto, al Congreso Nacional, y ahí puede ver quién las apoya y quién no, y ahí se puede el pueblo hondureño de afirmar eso. Se necesitan penas severas en delitos de la administración pública, porque miren, en otros países hay hasta privación de libertad por vida cuando se comete un delito de corrupción. Realmente creo que hay que endurecer esas penas, hay que reformar tipos penales, sobre todo cuando los grupos vulnerables son las víctimas, mujeres, niños, LGTBIQ+, personas con discapacidades. Creo que hay que ejercer una labor fuerte
en que también ese legado se pueda dejar, que él se presente, Libertad y Refundación Frente a Reforma, y ahí veremos quién las va a apoyar y quién no, pero es una de las herramientas que puede ayudar a crear una disuasión, y contra ese y otros delitos, como la extorsión, por ejemplo, hay que endurecer eso, homicidios, hay que ser enfático y hay que aprovechar ese contexto para crear ese gran cúmulo de reformas. Yo he analizado ese tema de las penas. Bueno, y he escuchado y en mis pláticas con profesionales del derecho también estoy llevando ya estas clases de derecho, y bueno, se enfatiza en eso, de que puede ser gigantesca, una pena no va a evitar que se cometa un delito en un país. Es más, los que cometen delitos ni saben y no andan sacando cuentas, no andan calculando. Y si me permite... Sí, abogado, pero solo para un comentario y para que usted me siga explicando, pero yo siento que un funcionario público la pensaría dos veces. Sí, la pensaría dos veces. Exacto, es que mire, Fernando, lo que la doctrina llama el hombre o económico, o sea, aquel hombre que lo piensa todo y lo analiza todo, que abre un libro y dice, quiero matar a aquel, pero voy a ver cuántos años son. No, entonces ya no lo hago. Eso no existe, no existe, ¿verdad? El ser humano comete delitos producto de la emotividad del momento, de la particularidad, algunas reacciones químicas del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Comete el delito. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay ciertos tipos de delitos, está el de cuello blanco y está el delincuente común. Pero ya el hombre que tiene una característica, cuando hablo de hombre es hombre y mujer, cuando el hombre y mujer tienen una característica esencial de que tiene cierto nivel educativo, sí se le puede exigir a esa persona, obviamente, que se comporte de una manera diferente, y por eso está el tema de la reprochabilidad y todo, que son aspectos doctrinarios del derecho penal. Pero, Fernando, cuando usted dice, y usted bien lo manifiesta, cuando uno estudia, le manifiestan eso, pero, y estamos totalmente de acuerdo, nadie va a cambiar esa tendencia. Ahora, el elevar las penas no debe ser un fin en sí mismo. O sea, ¿qué significa eso? Que deben haber otras estrategias de trabajo, la prevención. La investigación para vencer la impunidad. Por eso, si usted solo va a atacar el delito subiendo penas, no le va a funcionar. Y la inhabilitación, abogado, lo que yo decía, que de por vida, y lo decía un televidente, de por vida se ha suspendido el ejercicio de la función pública. Exacto, entonces cuando usted pone esas penas, para eso es, porque tiene que haber una estrategia global que trabaje en el tema de evitar que haya impunidad, que haya una investigación efectiva y que realmente haya también, mire, porque toda la doctrina le habla de un tema de prevención general, es positiva y negativa, pero se hace eso ¿para qué? Para dar una muestra de que en un país donde no hay impunidad, donde hay también una sanción ejemplarizante al final, entonces ahí hay una prevención por parte de los ciudadanos. Mire, yo creo que en los delitos de sangre muchas veces la gente no piensa, ¿no? Lo hace de forma automática. Pero los delitos de corrupción son planificados. No participa una sola persona, sino que es una red y se hace con el tiempo, se va desarrollando esto. Por lo tanto, yo sí creería que el aumento de penas disuade estas redes de corrupción, porque esa planificación también interviene cuántos fiscales, cuántos jueces participan también en estos procesos. Algunos que participan directamente en estas redes de corrupción, pero también visualizan los fiscales que los pueden atacar también, por ejemplo, cuando estaba la Maxi, ¿no? Que los índices, y lo dicen los hechos, los índices de percepción de corrupción mejoraron cuando la Maxi estaba aquí, porque sabían que había un ente que los iba a perseguir. Lo que quiero decir con lo que dicen los colegas es que la verdadera persecución política es contra el pueblo hondureño utilizando la herramienta de la impunidad y la corrupción. Exactamente. O sea, no es contra un partido político, es contra el verdadero pueblo hondureño que sufre los embates de la impunidad y la corrupción, y que realmente debemos de adecentar esta función pública de los diputados y de todos los funcionarios públicos que tienen que dar rendición de cuentas y que tienen que actuar con transparencia. Es la única manera, Fernando y colegas, de poder mejorar este país. El fiscal general creo yo que está haciendo un buen trabajo, pero se necesita darle todas las herramientas. No solamente es acciones punitivas, sino, como lo decían nuestros colegas, acciones de prevención, mejorar el Tribunal Superior de Cuentas, mejorar la unidad de política limpia. Necesita el financiamiento para que esta unidad pueda definir si hay
financiamiento ilícito en las campañas políticas, mejorar la unidad de inteligencia financiera y la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que no esté al servicio de los bancos, sino que esté al servicio de la gente y al servicio de las unidades de inteligencia que nos ayudan a ver dónde metieron la plata estos que drenaron fondos públicos. Ahí, con una reforma integral y con una estrategia penal anticorrupción, creo que ya la Maxi lo demostró. Y ahora el fiscal general, ojalá que con todas estas herramientas podamos demostrar que se puede derrotar el flagelo de la corrupción. Abogado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Abogado, brevemente, palabras de conclusión. Que Dios nos bendiga a todos los hondureños, tengamos fe en Dios, creamos solamente en Dios y apartemos los malos políticos de nuestro camino. Podemos hacerlo y pues exijamos combate frontal a la corrupción. Corte Suprema de Justicia, haga su trabajo, no solo se dedique a juzgar gente que no tiene dinero, también juzgue a los de cuello blanco. Ministerio Público tiene todo el apoyo de la sociedad para que persiga corruptos. Gracias por la invitación, Fernando, un gusto haber compartido con mis colegas en este gustado foro la entrevista. Gracias, abogado, gracias también, abogado Madrid. Fue un gusto aquí estar, Fernando, todos tocando esos temas tan esenciales y me alegra que hayamos coincidido en muchos temas y sobre todo para que también este foro sirva para dar luces a los políticos para que comiencen una reforma integral del país, un pacto de integridad fuerte entre todos los sectores. Y yo creo que es la oportunidad valiosa en el último año electoral y creo que es una oportunidad buena también para que todos los electores tengan una visión global de qué nos espera en el futuro. Así que gracias, Fernando. Dicen que sí, solo para comentarios, porque tenemos todavía un minuto. Me estaba diciendo un diputado del Libre que esta semana, si convocan a sesión, va a estar vacío el Congreso, porque andan un montón nerviosos. Como siempre, vacío. Pero ahorita es porque andan asustados de lo que pueda andar haciendo la Fiscalía en el Congreso Nacional. Mejor no van a estar visibles, ¿verdad? Debemos de asentar esa función pública, debemos de asentar la función legislativa. El presidente Redondo fue uno de los que denunció bastante la corrupción y esperamos que esa denuncia, ahora como presidente del Congreso, de todos los elementos para que el Ministerio Público trabaje de manera asertiva y podamos llegar al fondo de este asunto. Mire, Fernando, y decirle a todo el pueblo hondureño que ya iniciamos las fiestas de Navidad, ¿verdad? En diciembre, ya vienen los aguinaldos, hay que cuidar su plata y que obviamente todos estemos en paz, en armonía, al menos en este mes de diciembre, dando mucho amor a nuestras familias. Gracias. Bueno, con esto hemos llegado al final del foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos un buen día.